El viento gélido de los Apalaches silbaba en la chimenea de la cabaña, haciendo que las llamas de la chimenea danzaran salvajemente. Tendría yo unos 10 años, quizá. Estaba sentado sobre la raída alfombra de piel de oso, a los pies de mi abuelo, Elijah, observando cómo las sombras se retorcían en las paredes de troncos. Afuera aullaba el invierno prematuro, pero aquí, en el calor y la penumbra, olía a humo, a hierbas secas y a algo más. Algo tan antiguo como estas mismas montañas. Mi abuelo rellenaba su pipa hecha con una mazorca de maíz, sus dedos, nudosos y oscurecidos por la tierra y el tiempo, se movían con lentitud, con gesto acostumbrado. «Escucha, Mark», carraspeó mientras encendía la pipa. La pequeña llama iluminó su rostro arrugado, los profundos pliegues alrededor de sus ojos, su barba canosa, parecida a jirones de musgo. Estas montañas no solo guardan piedras y árboles, guardan memoria viva, tan vieja como el mundo. Y no toda memoria es buena. Me acerqué más. Las historias del abuelo siempre me fascinaban, sobre todo las que contaba en susurros cuando oscurecía. Eran parte de este lugar, tanto como los riscos de granito y los oscuros matorrales de abetos. En Red Barrow Hollow, señaló con el nudillo hacia algún lugar al noroeste, hacia las crestas más salvajes. Cuando el abuelo de tu abuelo todavía corría por ahí siendo un crío, vivía gente extraña. Se mantenían apartados, ocultos en su valle. Decían que habían llegado de más allá del océano, con su vieja fe, una fe oscura, y trajeron consigo el secreto del hierro negro. Dio una calada, soltando una nubecilla de humo que olía a cereza y a algo áspero, a bosque. No era un hierro cualquiera. Lo encontraban en la tierra, después de que una estrella cayera del cielo, hace muchísimo tiempo. Más duro que el acero, más negro que una noche sin luna. Y con él, forjaban filos. No para la guerra, ni para la caza. Para otra cosa. El abuelo bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro, y un escalofrío me recorrió la espalda. Dicen que los grises de Red Barrow Hollow, así los llamaban, conocían la palabra. Un conjuro, que si derramas sangre con uno de esos filos bajo la luna llena, no muere el cuerpo. Te llevas el alma. Te llevas el alma con el acero, y luego se la entregas a la bestia, a esa que anida dentro de cada uno, solo que duerme hasta que llega su hora. Se inclinó hacia mí, sus ojos brillaron en la penumbra. El filo de hierro negro, la luz de la luna, y el grito del hombre que se convierte en bestia. Esa es su balada, la vieja balada de Red Barrow Hollow. Recuerda, Mark, acero especial y luna llena. Traen desgracia. Una desgracia de la que ni siquiera en las montañas puedes esconderte. La llama en la chimenea brilló con más fuerza, proyectando la sombra del abuelo en la pared. Enorme, distorsionada, parecida a la silueta de un lobo agazapado. Me estremecí, aunque en la cabaña hacía calor. Aquella noche y la historia del abuelo se grabaron en mi memoria para siempre, como una muesca en un árbol. Pensé que solo era un cuento, una historia de miedo para un niño junto al fuego. Qué equivocado estaba. 20 años después, las montañas Apalaches volvieron a llamarme, pero ya no con un cuento, sino con el aliento helado de la pesadilla que mi abuelo había descrito. Y el acero, y la luna, todo encajó. Halcón 17, aquí base. Con firme preparación para descenso en zona de desembarco Sabueso. La voz en el auricular era monótona, casi indiferente. Rutina habitual. Base, aquí a Halcón 17. Listos en 5 minutos. Clima, tolerable, visibilidad, 0, ninguna puta décima. Respondí yo, el capitán Mark Hayes, mirando por la ventanilla del Black Hawk. Abajo se arremolinaba una espesa niebla que ocultaba las cimas de las montañas Blue Ridge, como un mar lechoso. Las hélices del helicóptero rugían, batiendo el húmedo aire nocturno de Carolina del Norte. Volábamos bajo, esquivando los riscos. La misión era estándar para nuestra unidad.
Raptor 17. Interceptar una presunta célula terrorista. Inteligencia había informado de un grupo de desconocidos avistados cerca de unas minas abandonadas en la zona de un desfiladero que los lugareños llamaban Sabueso. Sin datos claros, ni número, ni armamento. Solo actividad sospechosa. El trabajo habitual para nosotros: encontrar, neutralizar, extraer. Chicos, revisión de equipo. En 3 minutos, cuerdas abajo. Ordené por el canal de mando. Mis hombres, 12 profesionales curtidos, comprobaron en silencio sus carabinas, sus visores nocturnos, ajustaron correas. En el estrecho compartimento olía a aceite de armas, a sudor y a adrenalina. Kyle Tanner, mi sargento y viejo amigo, me hizo un breve gesto de asentimiento. A su lado, Milo Jones revisaba su mochila médica y José Rodríguez trasteaba con el dron táctico. Jamie Fox, nuestra operadora de radio y la única mujer soldado del pelotón, ya estaba configurando el canal cifrado para informar tras el desembarco. Éramos una máquina bien engrasada. ¡Vamos! El descenso por la cuerda rápida hacia el abismo de niebla. El aterrizaje sobre las rocas húmedas fue suave. Silencio, roto solo por el susurro del viento y el zumbido lejano del helicóptero al alejarse. Los visores nocturnos teñían el mundo de fantasmagóricos tonos verdes. Éramos sombras en la niebla. Movemos hacia el punto alfa. Vanguardia, Tanner, Jones, Fox, mantén contacto con base. El resto conmigo. Distancia, 5 metros. Avanzamos en fila hacia la entrada del viejo túnel minero que, según inteligencia, usaba el grupo. El aire se volvió más frío. Olía a humedad y a metal oxidado. Junto a la entrada del túnel yacían los restos oxidados de una vagoneta. La negra boca de la galería tenía un aspecto hostil. «Dron en marcha», susurró Rodríguez, lanzando el aparato en miniatura hacia el interior. En su tableta apareció una imagen granulada de un pasadizo estrecho y decrépito. Vacío. Despejados 50 metros, luego hay una curva. Recibido. Entramos. Formación en cuña. Nos adentramos en la oscuridad. Los haces de las linternas arrancaban destellos de las paredes mojadas, cubiertas de limo, de los apuntalamientos de madera podridos y peligrosos. El silencio oprimía los oídos. Y entonces, emboscada. No eran disparos, un extraño graznido gutural desde la oscuridad tras la curva. Y después, un asalto rápido, silencioso. De las tinieblas surgieron figuras. 5 o 6 individuos. Se movían con una rapidez inhumana, agachados, pegados al suelo. En sus rostros, máscaras improvisadas, toscamente hechas con cráneos de lobo, con cuencas vacías donde danzaban los reflejos de nuestras linternas. Era salvaje, primitivo. Pero lo más aterrador era su armamento. No eran fusiles ni pistolas, cuchillos largos, toscamente forjados, o espadas cortas de un metal opaco, casi negro. No disparaban, cortaban. ¡Contacto!, grité, levantando mi HK-416. ¡Fuego! El estruendo de los disparos en el espacio cerrado fue ensordecedor. Las figuras enmascaradas no retrocedieron. Se lanzaron sobre nosotros con una furia animal. Uno de ellos esquivó el fuego cruzado y le hizo un tajo a Kyle en el brazo antes de caer acribillado por una ráfaga. Otros 2 atacaron a Milo y a Rodríguez. El choque de metal contra metal, nuestras bayonetas contra sus filos negros. ¡Atrás! ¡Salimos!, ordenaba yo, cubriendo la retirada con fuego. Eran increíblemente rápidos y fuertes. Uno de los atacantes, tras recibir varios impactos en el torso, siguió avanzando hasta que un disparo en la cabeza detuvo su movimiento. El combate no duró más de 1 minuto, pero pareció una eternidad. Nos retiramos del túnel, dejando atrás 3 o 4 cuerpos de los atacantes. Por nuestra parte, 3 heridos. Kyle se sujetaba el antebrazo, Milo el costado, Rodríguez el muslo. Las heridas tenían un aspecto extraño. No eran profundas, más bien largos arañazos, pero sus bordes ya empezaban a oscurecerse, como quemados. Halcón 17 a base,
Solicitamos evacuación urgente. Zona Sabueso. 3 heridos. Contacto con enemigo. Enemigo neutralizado. Repito, 3 heridos, gritaba Jamie por el comunicador. Miré la herida de Kyle. Una línea negra sobre la piel. Nunca había visto nada parecido. Entonces me fijé en sus filos, caídos de las manos de los muertos. Hierro negro, aceitoso, que no reflejaba la luz. En uno de ellos había una gota congelada de la sangre de Kyle. Y en ese instante, no sé por qué, resonó en mi cabeza la voz cascada de mi abuelo. Te llevas el alma con el acero. Aparté ese pensamiento. Disparates. Solo una aleación desconocida, quizá envenenada, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Algo iba profundamente mal aquí. El rugido de los motores del Black Hawk dio paso al zumbido de los aires acondicionados y al pitido del equipo médico. Regresamos a Fort Garrison, nuestra base en las estribaciones de los Apalaches. Una isla de hormigón, acero y orden en medio de la naturaleza salvaje. Pero el orden ya empezaba a resquebrajarse. A Kyle, Milo y Rodríguez los llevaron inmediatamente a la enfermería. Yo estaba en el pasillo, junto al quirófano, percibiendo el olor a antisépticos que no lograba disipar el hedor a tierra húmeda y pólvora del maldito túnel impregnado en mi uniforme. Las puertas se abrieron de golpe, y salió el mayor Allen, el médico jefe de la base. Su rostro mostraba perplejidad, incluso preocupación. Era mala señal. Allen lo había visto todo, desde heridas de metralla hasta fiebres tropicales. Era difícil sorprenderle. «Mark, entra un momento», dijo en voz baja. En su despacho olía a café y a esterilidad. Sobre la mesa había radiografías e informes de análisis. «¿Qué les pasa, Doc?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. «No lo sé». Allen se frotó el puente de la nariz. «Ese es el problema. Las heridas son extrañas, superficiales, como informaste. Parecen arañazos desgarrados, pero el tejido a su alrededor se está volviendo negro. ¿Necrosis? Posiblemente. Pero avanza a una velocidad alarmante, y lo peor es que el tratamiento estándar no funciona. Antibióticos de amplio espectro, antisépticos, efecto cero. La infección, si es que lo es, se comporta de forma extremadamente agresiva y atípica», señaló una imagen. «Hemos limpiado las heridas según el protocolo, pero mira aquí». Me fijé bien. En la profundidad de los canales de las heridas se veían partículas diminutas, casi microscópicas, de metal oscuro. Parecen esquirlas del arma de los atacantes. Intentamos extraerlas, pero es como si se hubieran fusionado con el tejido, y es desde ellas desde donde se extiende este ennegrecimiento. ¿Algún tipo de veneno? ¿Arma química?, sugerí. Podría ser. Hemos enviado muestras de tejido y estas partículas al laboratorio de toxicología, pero el análisis llevará tiempo, y puede que no lo tengamos. El estado de los chicos es estable, pero tienen fiebre, la tensión fluctúa, y están nerviosos. Muy nerviosos. En ese momento llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 35 años, con el estricto uniforme de investigadora del Cuerpo de Policía Militar, CID. Pelo corto y oscuro, atentos ojos marrones, figura atlética. Se presentó como la agente especial Nora Brown. «Capitán Hayes, agente Brown. Se me ha encargado investigar el incidente en el desfiladero del Sabueso». Su voz era calmada, profesional, pero se notaba que no perdía detalle. «Por supuesto, agente Brown. ¿Qué quiere saber?» «Los atacantes. Sus hombres los describieron como inusuales. Máscaras de cráneo, armas blancas. Tenemos sus cuerpos. 4 cadáveres quedaron en el túnel. No los recogimos al evacuar a los heridos. La prioridad era otra». «Entiendo. Ya se ha enviado un equipo al lugar para recoger pruebas y los cuerpos, pero me interesa su descripción del combate. Dijo que eran rápidos, fuertes, y que luchaban solo con filos». «Exactamente. Filos negros, de factura tosca,
y luchaban, ferozmente, con fanatismo, como si no sintieran dolor. A uno tuvimos que acribillarlo literalmente antes de que cayera. Le conté todos los detalles del combate, intentando ser lo más preciso posible, pero omití mis pensamientos delirantes sobre los cuentos del abuelo. No venía al caso. Brown escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta. Filos negros. ¿No trajo ninguna muestra? ¿No? Pero el Dr. Allen tiene micropartículas de las heridas de mis hombres. Allen asintió. Le pasaré las muestras también a usted, agente Brown. Quizás sus criminalistas puedan determinar más rápido la composición de este metal. Gracias, mayor. Capitán, en cuanto sus hombres puedan hablar, necesitaré interrogarlos. Le avisaré, respondí. Cuando Brown se fue, Allen se volvió de nuevo hacia mí. Mark, no quiero asustarte, pero quédate cerca de tus chicos, obsérvalos. Sea lo que sea esto, actúa rápido, y no me gusta una mierda. Salí de la enfermería con el corazón encogido. Fort Garrison parecía un refugio seguro, pero ahora sentía que el enemigo ya había penetrado en él. No estaba fuera, en las montañas. Estaba aquí, en la sangre de mis soldados, en las heridas ennegrecidas dejadas por los extraños filos del maldito desfiladero. La ansiedad me oprimía el pecho con dedos helados. Algo oscuro y antiguo había venido con nosotros desde las montañas. Pasaron 3 días, 3 largos y tensos días entre los muros de Fort Garrison. A Kyle, Milo y Rodríguez los trasladaron a un módulo aislado del ala médica. Su estado no mejoraba, al contrario. La fiebre no bajaba. El ennegrecimiento alrededor de las heridas se extendía como tinta en papel secante. La piel adquirió un tono enfermizo, grisáceo. Pero lo más alarmante no eran los síntomas físicos. Su comportamiento había cambiado. Los visitaba cada día, en la medida que lo permitía el estricto protocolo de cuarentena. Al principio solo eran brotes de irritabilidad. Milo, normalmente un médico tranquilo y sensato, le gritó a una enfermera por la luz demasiado intensa. Rodríguez se quejaba del ruido. Decía que oía cada susurro en el pasillo, cada chasquido del equipo tan alto como si le estuvieran taladrando el cerebro. Kyle era el más callado, pero su mirada se había vuelto pesada, acosada. Apenas hablaba, solo miraba a la pared, y a veces sus músculos en brazos y cuello empezaban a contraerse levemente, como si una corriente eléctrica le recorriera bajo la piel. Al tercer día empeoró. Entré a verlos con el Dr. Allen. Kyle estaba sentado en la cama. Sus ojos brillaban febrilmente. Capitán, ¿lo siente? Graznó. ¿Sentir qué, Kyle? El olor, el miedo. Está aquí, en el aire, espeso, como antes de una tormenta. Intercambié una mirada con Allen. En el módulo solo olía a desinfectante, pero Kyle olfateaba el aire como una bestia siguiendo un rastro. De repente, giró bruscamente la cabeza hacia la puerta, aunque no había nadie detrás. Alguien viene. Pasos pesados, botas, sucias. Medio minuto después, efectivamente se oyeron pasos en el pasillo. Era un celador que volvía de comer. Kyle no podía verlo ni oírlo desde esa distancia. Sus sentidos se habían agudizado hasta un nivel sobrenatural. Luego, hubo un estallido de agresividad en Rodríguez. Estrelló un vaso de agua contra la pared cuando una enfermera intentó tomarle la temperatura, gruñendo algo ininteligible. Tuvieron que sujetarlo con correas. «Esto ya no es solo una infección, Mark», dijo Allen cuando salimos del módulo. «Algo está pasando con su sistema nervioso, con su esencia». En ese momento llegó al puesto de control de la base la doctora Lauren Chow, toxicóloga principal del Centro de Investigación Walter Reed, a quien Allen había llamado tras los primeros análisis desalentadores. Una mujer menuda, de rasgos asiáticos, mirada aguda y movimientos enérgicos. Se sumergió inmediatamente en el trabajo, ignorando la burocracia militar. Fue ella quien trajo los primeros resultados concretos del análisis del metal de las heridas.
Esto no es simplemente hierro, Capitán Hayes, Mayor Allen, informó en una reunión de urgencia a la que también nos invitaron a Nora Brown y a mí. El análisis espectral muestra algo increíble. El componente principal es hierro, sí, pero la aleación contiene níquel, cobalto, iridio y trazas de un mineral conocido como carolinita. ¿Carolinita?, repitió Nora. Nunca había oído hablar de ella. No me extraña, asintió la doctora Chow. Es un mineral de impacto extremadamente raro, producto de la transformación de rocas terrestres bajo la colosal presión y temperatura de la caída de un meteorito. Solo se encuentra en un lugar del planeta, aquí, en Carolina, en la zona del llamado Campo de Meteoritos de Carolina. Edad: cientos de miles, si no millones de años. Antiguo como estas mismas montañas. Hierro meteorítico. Recordé las palabras de mi abuelo sobre la estrella caída del cielo. De nuevo el escalofrío. Exacto. Pero eso no es todo. La doctora Chow hizo una pausa. En la estructura del metal hay anomalías, microvacíos, isótopos inestables. Y lo más extraño, sometimos la muestra a diversas radiaciones. Es inerte a la mayoría de los espectros, excepto a uno. Mostró un gráfico en la pantalla. La luz de la luna. Más precisamente, ciertas longitudes de onda en el espectro de la luz lunar reflejada. Bajo su influencia, el metal resuena. Cambia sus propiedades electromagnéticas a nivel micro. ¿Cómo afecta esto exactamente a los tejidos biológicos? Es todavía un misterio. Pero supongo que es una especie de catalizador. Desencadena algún proceso en el organismo, interactuando con algo interno. La invasión interior, murmuré. ¿Qué dice, capitán?, preguntó Nora. Nada, solo pensamientos en voz alta. Una explicación científico-mística. Hierro meteorítico de un cráter antiguo. La luz de la luna como llave de contacto. Y mis hombres, cuyos cuerpos y mentes eran devorados lentamente por esta plaga. Esa noche, el pronóstico del tiempo anunciaba luna llena. Cielo despejado. Miré el calendario. La primera luna llena después del incidente en el desfiladero. Y sentí un terror helado que no había experimentado ni bajo el fuego más intenso. ¿Qué les pasaría a mis hombres cuando la luna llena se alzara sobre Fort Garrison? ¿Qué bestia despertaría su luz en sus cicatrices ennegrecidas? La luna llena llegó en una noche fría y despejada. Un enorme disco blanco colgaba sobre Fort Garrison, bañando la explanada, los barracones y las torres de vigilancia con una luz mortecina, pálida, casi azul. El aire estaba inmóvil y vibraba de silencio. Pero bajo ese silencio se ocultaba una tensión parecida a la electricidad estática antes de un rayo. Reforzamos la guardia del ala médica. Soldados con fusiles montaban guardia en las puertas del módulo de aislamiento, aunque nadie entendía realmente qué esperar. La doctora Chow y el mayor Allen vigilaban los monitores, siguiendo las constantes vitales de Kyle, Milo y Rodríguez. Nora Brown también estaba allí. Su rostro era impenetrable, pero en sus ojos se leía la inquietud. Yo no me apartaba del puesto de observación, sintiéndome responsable de todo lo que pudiera ocurrir. La luz de la luna entraba directamente por las ventanas del módulo. Al principio no pasó nada. Los indicadores en los monitores eran consistentemente malos, pero sin picos bruscos. Los músculos de los heridos se contraían con más frecuencia, se revolvían inquietos en las camas. Y entonces empezó. El primero fue Kyle. Se incorporó en la cama, bruscamente, como una marioneta a la que tiran de los hilos. Sus ojos estaban muy abiertos, pero las pupilas se habían contraído hasta hacer puntos. Se miró las manos, luego la luz de la luna que se derramaba por la ventana, y emitió un sonido bajo, gutural. No un gemido, ni un grito, sino un gruñido. ¿Qué está pasando?, susurró Nora, mirando el monitor con la imagen de la cámara de vigilancia en el box de Kyle. Ante nuestros ojos, su cuerpo empezó a cambiar. Los músculos se hinchaban bajo la piel, los hombros se ensanchaban.
Los rasgos faciales se endurecían, se distorsionaban. Los pómulos se afilaron, la mandíbula se proyectó hacia adelante. Se arrancó los sensores, ignorando el dolor. La piel de la cara y las manos se oscurecía, cubriéndose de un vello áspero. «Dios mío», exhaló Allen. Kyle se levantó. Era más alto, más corpulento que antes. Se volvió hacia la puerta blindada de su box y golpeó con el puño. La puerta de acero tembló, quedó una abolladura. Golpeó de nuevo y otra vez. Con cada golpe se oía un crujido nauseabundo. Eran sus propios huesos rompiéndose, pero no se detenía. Al cuarto golpe, la cerradura cedió. La puerta se abrió con un chirrido. «¡Alarma! Sujeto ha roto el aislamiento», grité por la radio. «A todos los puestos. Fuego letal prohibido. Usen tranquilizantes. Repito, no abran fuego». Pero era tarde. Kyle, o aquello en lo que se había convertido, irrumpió en el pasillo. 2 guardias junto a las puertas intentaron detenerlo. Los lanzó por los aires como muñecos de trapo. Uno se golpeó la cabeza contra la pared y se deslizó hasta el suelo, inconsciente. El segundo. Kyle se abalanzó sobre él. Se oyó un grito corto y gorgoteante, y el sonido de carne desgarrándose. Lo vi en el monitor. El monstruo que acababa de ser mi sargento, mi amigo, le desgarraba la garganta con los dientes a un joven soldado. La sangre brotó sobre el suelo estéril. En ese momento se oyó un estruendo desde los boxes vecinos. Milo y Rodríguez también empezaron a destrozar sus puertas. «Mark, los tranquilizantes no funcionan», gritó Allen, intentando disparar un dardo desde un rifle especial a la espalda de Kyle. Pero este ni siquiera se tambaleó. Caos, gritos, gruñidos, choque de metales. La criatura que había sido Kyle ya corría por el pasillo, arrasando todo a su paso. Otros 2 soldados murieron antes de que comprendiera que la orden de no disparar había sido un error. Ya no eran mis hombres, eran bestias. Saqué mi pistola reglamentaria y me lancé al pasillo. Nora me seguía, empuñando una pistola Taser de alta potencia. Nos topamos con Kyle a la salida del ala médica. Era horrible. Rostro distorsionado y cubierto de pelo, ojos brillantes y amarillos, fauces ensangrentadas. Gruñó y se abalanzó sobre mí. Disparé. Una vez, otra. Las balas impactaron en su pecho, pero solo le hicieron tropezar. Cargaba contra mí como un ariete. No había tiempo para apuntar a la cabeza. En el último segundo recordé. La bayoneta. Vieja, la del abuelo, que a veces llevaba conmigo como talismán. No era de plata, pero estaba recubierta con una fina capa de plata. Un regalo de mi padre al graduarme en West Point. La arranqué de la funda en mi chaleco táctico y, esquivando el zarpazo de una garra, golpeé. De abajo arriba, en el costado, apuntando bajo las costillas. La hoja entró con un repugnante crujido húmedo. La criatura aulló, agudamente, de dolor y rabia. Retrocedió tambaleándose, agarrándose la herida. De ella manaba sangre oscura, casi negra. ¿La plata funcionó? ¿O simplemente la herida fue certera? Kyle Bestia me miró. Por un segundo, en sus ojos amarillos brilló algo. ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Y luego se desplomó en el suelo, respirando pesadamente. No estaba muerto, pero sí inmovilizado. En ese momento llegaron refuerzos. Amilo y Rodríguez, que también habían escapado pero no eran tan fuertes como Kyle. Lograron hacerlos retroceder a los boxes y encerrarlos usando escudos pesados y redes. Estaba de pie sobre el cuerpo de Kyle, jadeando. Me temblaban las manos. La bayoneta en mi mano estaba cubierta de su sangre. La sangre de mi amigo. Lo había herido, quizá mortalmente, pero había detenido al monstruo. 2 muertos, varios heridos. Mi mejor sargento yaciendo en el suelo, desangrándose, convertido en un monstruo de pesadilla. Era el punto de no retorno. La culpa, como metal al rojo vivo, se clavó en mi alma. La primera luna había traído muerte y horror. Y yo sabía que esto era solo el principio. Las consecuencias del primer circo lunar
como apodaron aquella noche en los pasillos de la base, fueron graves. A los soldados muertos los enviaron a casa en ataúdes cerrados con la versión oficial de accidente durante maniobras. A los heridos los trataron, prohibiéndoles hablar de lo ocurrido. A Kyle, gravemente herido por mi bayoneta de plata, lograron estabilizarlo, pero no recuperaba la conciencia. Su cuerpo volvía lentamente a la forma humana, aunque las cicatrices de las balas y mi golpe seguían negras como la herida original. Milo y Rodríguez permanecían en aislamiento reforzado, constantemente bajo fuertes sedantes. La base hervía de rumores y miedo. Me convocaron ante el coronel Davis, comandante de Fort Garrison. Un militar de carrera severo, Davis valoraba el orden por encima de todo. Y lo que había ocurrido era una flagrante violación de ese orden. Capitán Hayes. Empezó sin preámbulos, su voz fría como el acero. 2 cadáveres, varios heridos. Pérdida de control sobre sus propios hombres. Fracaso de la operación en el desfiladero. ¿Cómo explica esto? Señor, fue una situación anómala. Una contaminación biológica de tipo desconocido. ¿Contaminación biológica?, me interrumpió. Sus hombres se convirtieron en eso que describen los informes. Mataban a los suyos. Y usted, capitán, en lugar de neutralizar la amenaza según el reglamento, usó un arma blanca. ¿Estamos en la Edad Media? Señor, las balas no los detenían, solo la plata. ¿Plata? ¿Habla en serio, Hayes? ¿El siguiente paso será agua bendita y ajos? Sus acciones serán revisadas por una comisión. Se enfrenta a un consejo de guerra por negligencia criminal y pérdida de control de la unidad. Por ahora, queda relevado del mando de Raptor 17. Fue como si me hubieran golpeado en el estómago. Consejo de guerra. El fin de mi carrera, la deshonra. Pero lo peor era otra cosa. El sentimiento de culpa hacia Kyle, Milo, Rodríguez. Hacia los chicos muertos. Soy su comandante. Soy responsable de ellos. Señor, dije con firmeza, mirando al coronel a los ojos, exijo que el resto de los hombres de mi unidad que estuvieron en el desfiladero pero no resultaron heridos sean también puestos en aislamiento. No sabemos cómo se transmite esta cosa. Quizá por el aire, por contacto. Su exigencia será considerada por el servicio médico, capitán. Ahora puede retirarse. No abandone los límites de la base. Salí del cuartel general sintiéndome vacío. El mando quería enterrar el asunto, achacarlo todo a una infección desconocida o a estrés postraumático. No querían ver la verdad porque era demasiado salvaje, demasiado incómoda. Pero yo la había visto, había luchado contra ella. Y sabía que esto no terminaría por sí solo. Esa misma tarde me encontraron Nora Brown y la doctora Lauren Chow. Parecían tan preocupadas como yo. «Mark», empezó Nora. Habíamos pasado a tutearnos después de la pesadilla vivida. El coronel Davis me ha ordenado cerrar la investigación del incidente en el desfiladero. La versión oficial es un ataque de un grupo sectario no identificado usando sustancias psicotrópicas. Las heridas de los soldados, resultado de la exposición a una toxina desconocida. Ni una palabra sobre hombres lobo o luz de luna. El análisis de los cuerpos de los atacantes del desfiladero ha sido clasificado, añadió Lauren. Me han bloqueado el acceso a futuras investigaciones sobre la carolinita y sus efectos. Dicen que se encargarán de ello los organismos competentes en algún lugar de Langley o el Pentágono. Simplemente quieren enterrarlo. Pero Milo y Rodríguez siguen allí, dije con voz apagada. Y la próxima luna llena es en un mes. ¿Qué pasará entonces? ¿Otra masacre? Hay algo más. Lauren bajó la voz. Pude hacer algunas pruebas con la sangre de Kyle antes de que me apartaran. Esa aleación de plata de tu bayoneta provocó una reacción localizada, parecida a una quemadura gravísima a nivel celular. No mató a eso que tiene dentro, pero lo debilitó mucho, lo obligó a retroceder. Quizá la plata sea realmente la clave, pero se necesita pureza y, posiblemente,
una forma específica. Todo encajó en mi cabeza. La balada del abuelo, hierro negro, luna, la bestia interior. Ahora, la plata como posible antídoto. Ciencia y folclore se entrelazaban en un nudo apretado, y el mando quería fingir que no pasaba nada. No encontrarán la fuente, dije con firmeza. Buscarán terroristas, laboratorios, químicos, pero la fuente está allí, en las montañas, en Red Barrow Hollow, donde encontraron ese hierro negro. ¿Quieres ir allí?, preguntó Nora, sus ojos estudiando mi rostro atentamente. Debo hacerlo. Por Kyle, Milo, Rodríguez. Por los que murieron. Es mi deber hacia ellos. La orden es quedarme quieto y esperar el consejo de guerra. Pero mi conciencia exige otra cosa. La cicatriz en mi conciencia era más profunda y dolorosa que cualquier herida. Eso es deserción, Mark. Y extremadamente peligroso, advirtió Lauren. Lo sé. Pero si hay una posibilidad de encontrar la forma de detener esto, de salvar a mis hombres, debo intentarlo. Nora y Lauren intercambiaron una mirada. No podemos dejar que vayas solo, dijo Nora con determinación. Soy investigadora del CID, y tengo razones oficiales para inspeccionar la zona en Red Barrow Hollow, como parte del caso inicial, que formalmente aún no está cerrado. Nos cubriré en la medida de lo posible. Y yo, como toxicóloga, necesito recoger muestras de suelo y mineral de la fuente original, añadió Lauren. Para análisis científico, por supuesto. Quizá allí encontremos las respuestas que nos ocultan aquí. La decisión estaba tomada. Ignorando las órdenes y la amenaza del Consejo de Guerra, iríamos al corazón de las tinieblas, al abandonado pueblo minero de Red Barrow Hollow, a buscar respuestas, a buscar la forma de romper la maldición, o morir en el intento. Llegar a Red Barrow Hollow resultó más difícil de lo que pensaba. Las carreteras marcadas en los mapas antiguos llevaban mucho tiempo cubiertas por la maleza o derrumbadas. Tuvimos que dejar el todoterreno militar de Nora al pie de la cordillera y caminar los últimos kilómetros, abriéndonos paso entre espesos matorrales de rododendros y arbustos espinosos. El aire era húmedo y pesado. Olía a hojas podridas y tierra mojada. La niebla se aferraba a las copas de los árboles, creando una atmósfera opresiva. Parecía que las propias montañas no querían dejarnos pasar. Red Barrow Hollow no era simplemente un pueblo abandonado. Era un lugar impregnado de desolación y una amenaza silenciosa. Varias cabañas inclinadas, ennegrecidas por el tiempo, se apiñaban en una pequeña meseta junto a la entrada de la vieja mina. Los techos estaban hundidos. Las ventanas bostezaban con cuencas vacías. En el centro había algo parecido a una capilla o casa comunal, también semiderruida, con la aguja desplomada. Reinaba un silencio sepulcral. Ni siquiera los pájaros cantaban aquí. «¡Qué lugar más tétrico!», murmuró Nora mirando a su alrededor. Su mano no soltaba la pistola en su cinturón. «Aquí extraían mineral», dijo Lauren, recogiendo del suelo un trozo de roca oscura y pesada. «Parece hematita, pero con impurezas. Quizá esa carolinita se encuentre en algún lugar cercano». Nos separamos para inspeccionar. Me dirigí al edificio más grande. Parecía la casa del anciano del pueblo o el centro comunitario. La puerta se dio con un chirrido. Dentro reinaba la penumbra y olía a polvo y a ratones. El mobiliario era escaso. Una mesa tosca, algunos bancos, estantes vacíos. Pero en las paredes había dibujos tallados directamente en la madera. Primitivos, pero llenos de un poder siniestro. Lobos, la luna, hombres con cabeza de lobo, y símbolos, espirales entrelazadas con medias lunas. En un rincón vi un arcón reforzado con hierro oxidado. La cerradura estaba podrida desde hacía tiempo. Dentro había libros viejos, encuadernados en cuero basto. Abrí uno con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas. El texto escrito a mano con tinta desvaída, en un inglés arcaico con giros escoceses. Eran crónicas. Las crónicas del clan Trask,
así se llamaban. Empecé a leer, y se me erizó el vello de la nuca. Los Trask llegaron aquí desde Escocia a mediados del siglo XVIII. Trajeron consigo no solo a sus familias, sino también sus creencias, que se mezclaron aquí, en la remota Apalachia, con las leyendas de los indios cherokee locales sobre hombres lobo y espíritus de las montañas. Encontraron la piedra del cielo, la carolinita, y aprendieron a trabajarla creando sus filos rituales. Durante la Guerra Civil, los Trask se hicieron famosos como despiadados mercenarios y exploradores, a los que ambos bandos temían y despreciaban, llamándolos los desolladores de Red Barrow. Eran conocidos por su habilidad para moverse en silencio por la noche, por su crueldad, y porque a menudo regresaban ilesos de las misiones, incluso cuando sus unidades caían en emboscadas. Las crónicas mencionaban vagamente ritos lunares que otorgaban la fuerza de la bestia y protección contra el plomo. Encontré anotaciones sobre rituales realizados en luna llena junto al corazón de la montaña, sobre filos que bebían el alma, sobre cómo los nuevos miembros del clan pasaban la prueba de la luna. Todo coincidía con la balada del abuelo, con lo que habíamos visto. No era un brote de violencia casual. Era una tradición antigua y viva, una tradición aterradora. «Mark, Nora, venid aquí», se oyó fuera la voz excitada de Lauren. Salimos corriendo de la casa. Lauren estaba junto a la entrada de la mina principal, un oscuro agujero en la ladera de la montaña, sobre el cual colgaba un letrero medio podrido. Peligro, pozo. Cerca de la entrada, semiocultos por los arbustos, había varios tótems toscamente tallados en piedra. Representaban lobos erguidos sobre las patas traseras, con las fauces abiertas, mirando a la luna. Al pie de los tótems había ofrendas, huesos viejos, manojos de hierbas secas, cintas descoloridas. «Un santuario», susurró Nora. «Y parece que no está abandonado», añadió Lauren, señalando huellas frescas en la tierra húmeda junto a la entrada de la mina. «Alguien ha estado aquí hace poco». En ese momento oímos un susurro en los arbustos detrás de nosotros, seco, como el crujido de hojas secas. Nos volvimos, levantando las armas. De la maleza salieron 3 hombres, vestidos con ropa sencilla pero resistente, de cuero y tela basta. Rostros curtidos por el clima, duros. Sus ojos miraban con recelo, fríamente. Cada uno llevaba un cuchillo en una simple vaina al cinto. No vi las hojas, pero adiviné de qué metal estaban hechas. Uno de ellos sostenía una vieja escopeta de caza. «¡Forasteros!», graznó el mayor de ellos, un hombre de barba canosa que parecía una roca viviente. «¿Qué buscáis en Red Barrow Hollow?» «Somos investigadores», empezó Nora, intentando mantener la calma. «Estudiamos minas antiguas». «Mentira», la cortó el viejo. Sus ojos se clavaron en mí. «Tú eres un soldado. Huelo la pólvora y el miedo, y además, huelo tu sangre, la sangre de los nuestros». Señaló con la cabeza mi cinturón, donde todavía colgaba aquella bayoneta con recubrimiento de plata. «Estuviste en el desfiladero. Heriste a uno de los jóvenes». Nos rodearon. De detrás de los árboles, de las ruinas de las casas, aparecieron silenciosamente otros, hombres y algunas mujeres, todos con la misma mirada recelosa, lobuna. Eran al menos 12. Estábamos atrapados. «¿Habéis venido a por respuestas?», sonrió con sorna el viejo. «Bueno, quizá las obtengáis, pero no las que esperabais. No nos ataron, pero nos quitaron las armas y las radios. Rodeados por los silenciosos y vigilantes Trask, estábamos indefensos. El viejo, que se llamaba Eli Trask, como se presentó con gélido orgullo, nos guió no hacia el pueblo, sino más adentro en el bosque, hacia una grieta oculta en las rocas. Tras ella se abría la entrada a una cueva, estrecha y oscura. «Entrad», ordenó Eli. Dentro ardían antorchas, humeantes, que proyectaban sombras temblorosas en las paredes. La cueva se ensanchaba.
convirtiéndose en una gran sala de bóveda alta. En el centro, ardía una hoguera, alrededor de la cual estaban sentados otros miembros del clan, ancianos, mujeres, incluso algunos niños con ojos serios, impropios de su edad. El aire era pesado, olía a humo, a humedad y a algo más, salvaje, almizclado. En las paredes se veían los mismos símbolos que en la casa del anciano: lobos, la luna, espirales. Era su santuario. Nos colocaron frente a Eli, que se sentó en un trono de piedra toscamente tallado junto a la pared del fondo. Nos observó en silencio durante un largo rato. Sus ojos oscuros parecían penetrar hasta el alma. «Soldado», empezó, dirigiéndose a mí, «has venido aquí, profanado por la sangre de mi pariente. Buscas la forma de salvar a tus cachorros, a los que marcaron nuestros filos». «Son mis soldados», respondí con firmeza, intentando no mostrar miedo. «¿Qué les habéis hecho?». Eli sonrió con desdén. «Nosotros no hicimos nada. Lo hizo el metal de la estrella y la luz de la luna. Nuestros filos solo abrieron la puerta. Despertaron a lo que duerme en cada uno de vosotros, los de piel lisa, la bestia». «¿Pero se les puede salvar? ¿Hacerlos volver?», intervino Lauren. Su curiosidad científica parecía superar al miedo. ¿Volver? Eli negó con la cabeza. La bestia, una vez despierta, no vuelve a dormir por orden. Vuestros hombres ahora son mestizos, ni hombre ni bestia. Están desgarrados por la mitad. Con cada luna, la bestia será más fuerte, hasta que devore al hombre por completo. ¿Pero hay alguna forma?, insistí yo. Vi un destello de algo en sus ojos. No solo se burlaba, me estaba poniendo a prueba. «Hay un camino», dijo Eli lentamente. «Un camino difícil. El camino de la sangre». Se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más baja, pero más grave. «El alma tomada por el acero está atada a la bestia. Pero ese vínculo no es absoluto. Hasta que no salga la tercera luna llena después de la herida, hay una posibilidad». «La tercera luna», susurré yo. Quedaban menos de 3 semanas. «¿Qué hay que hacer?», preguntó Nora. «El alfa», dijo Eli, y en su voz sonó casi reverencia. «Toda manada tiene un alfa, aquel cuya sangre y voluntad unen a los demás, el que los guía bajo la luna. Vuestros heridos aún no son parte de nuestra manada, pero ya oyen la llamada del alfa. Si el alfa muere antes de la tercera luna, el vínculo se romperá. La bestia dentro de ellos perderá a su líder, se debilitará, y el hombre quizá podrá prevalecer». Lo miré, intentando comprender. ¿Nos estaban dando la clave para salvarlos? ¿Por qué? «¿Quién es vuestro alfa?», pregunté directamente. Eli Trask se enderezó. A la luz de la hoguera, su rostro parecía tallado en granito. «Soy Eli Trask, guardián de las tradiciones, anciano del clan, y yo soy el alfa de esta manada». Me quedé atónito. ¿Se estaba señalando a sí mismo como objetivo? «¿Quieres que nosotros te matemos?». «Quiero que elijas, soldado». Los ojos de Eli brillaron. «Viniste aquí a salvar a los tuyos. Este es el precio. Mátame, y quizá tus hombres regresen. Pero ten en cuenta, matar al alfa no es fácil, especialmente bajo la luna. Y si fracasas, o si la tercera luna sale antes, tus soldados se convertirán en nuestros, miembros de pleno derecho de la manada, y entonces nada podrá traerlos de vuelta». Me estaba poniendo a prueba. ¿Proponía un combate ritual o era una trampa? «¿Por qué haces esto?», preguntó Nora. «Tradición», respondió Eli simplemente. «La fuerza debe ser probada. Si un forastero es lo bastante fuerte como para desafiar al alfa y vencer, entonces esa es la voluntad de la luna y la montaña. Si no, él y los suyos se convertirán en parte de la manada o morirán». Y ahora se levantó. «Tenéis tiempo para pensar, hasta el amanecer. Decidid. ¿Aceptáis el desafío o os quedáis aquí, como nuestros invitados?
Por mucho tiempo. Hizo un gesto con la mano y 2 Trask corpulentos nos empujaron hacia un recoveco lateral de la cueva, oscuro y húmedo. No lo cerraron, pero se quedaron de guardia en la entrada. Nos quedamos solos en la penumbra. Matar al Alfa antes de la tercera luna. Esa era nuestra misión, una misión demencial y mortalmente peligrosa, pero, quizá, la única oportunidad de salvar a Kyle, Milo y Rodríguez. Y Eli mismo nos había dado ese objetivo. ¿Por qué? ¿Qué buscaba en realidad? Había más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Habíamos caído en el corazón de un ritual antiguo y cruel, y ahora teníamos que desempeñar nuestro papel en él. No esperamos al amanecer. Eli Trask nos había dado a elegir, pero quedarse en esa cueva, en la guarida del clan, era un suicidio. Su propuesta, matar al Alfa, sonaba a trampa, una forma de atraerme a un combate ritual en sus términos. Necesitábamos escapar, buscar otra forma. «No piensa dejarnos matarle», susurró Nora, cuando los guardias se distrajeron un momento con la hoguera que se avivaba. «Es algún tipo de engaño». «De acuerdo», asintió Lauren. «Pero la información sobre la tercera luna y el Alfa podría ser cierta. Encaja en la estructura de la manada, en la jerarquía de los depredadores. Tenemos que salir de aquí y transmitirlo a la base. Quizá haya una forma de neutralizar al Alfa sin enfrentarse directamente a él». «¿Cómo salimos?», pregunté, inspeccionando nuestra oscura mazmorra. Las paredes eran de roca maciza, húmedas y frías, pero en el rincón más alejado noté una estrecha rendija, casi oculta por la sombra. De allí venía una corriente de aire. «Por aquí», susurré. La rendija resultó ser el comienzo de un estrecho pasadizo que descendía. Parecía un antiguo conducto de ventilación o una fisura natural en la roca caliza. Arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. Nos colamos dentro uno por uno. El pasadizo era angosto, oscuro y olía a polvo de siglos. Avanzamos a gatas, sobre rodillas y codos, intentando no hacer ruido. Detrás, en la sala principal de la cueva, se oían las voces de los Trask. Aún no se habían dado cuenta de nuestra desaparición. Nos movíamos a ciegas, guiándonos por la débil corriente de aire. El pasadizo serpenteaba, descendiendo y ascendiendo. Varias veces nos pareció un callejón sin salida, pero encontrábamos continuación. Al cabo de una hora aproximadamente, el tiempo fluía de otra manera en la oscuridad. El pasadizo nos llevó a otro sistema de cuevas. Aquí era más espacioso. Pequeñas piedras crujían bajo nuestros pies. Encendimos las tenues linternas tácticas que los Trask, por alguna razón, habían pasado por alto durante el registro o habían considerado inofensivas. La débil luz arrancó de la oscuridad algo que nos hizo detenernos en seco. Huesos. Huesos humanos. Muchos huesos. Yacían amontonados a lo largo de las paredes, en nichos, semicubiertos por polvo de piedra caliza. Viejos, amarillentos, algunos casi deshechos. «Dios mío», exhaló Nora. Pero lo más aterrador no era la presencia de los huesos en sí. Lauren apuntó con la linterna a uno de los cráneos. Tenía un agujero redondo y limpio. «Herida de bala», constató en voz baja. Recogió otro hueso, un fémur, la misma historia, luego otro. Casi todos los huesos tenían marcas de balas, balas viejas, de gran calibre. «La guerra civil», dije con voz apagada recordando las crónicas de los Trask. «Los desolladores de Red Barrow». Eran los restos de soldados que murieron aquí hace más de 150 años. Soldados que se enfrentaron a los Trask y su maldición. Seguimos caminando por este cementerio subterráneo, y la magnitud de la tragedia se hacía cada vez más evidente. Decenas, si no cientos de esqueletos. Unidades enteras que desaparecieron en estas montañas sin dejar rastro. Quedó claro que nuestro encuentro con los Trask no era un caso único. Esta maldición llevaba activa siglos. Había sobrevivido a guerras, a cambios de época. Era parte de estas montañas, parte de esta tierra. Ellos
¿Mataban a los heridos?, preguntó Nora con voz temblorosa, mirando el cráneo con el agujero de bala en la frente. Posiblemente, respondí. ¿O eran aquellos a los que no pudieron convertir, los que se resistieron? ¿O quizás sea la única forma de detener la transformación si el Alfa está vivo? No tenía respuestas, solo la escalofriante conciencia de la antigüedad y la crueldad de este mal. Encontramos una salida, otra estrecha fisura que daba a la ladera de la montaña, lejos del santuario y del pueblo de los Trask. Al salir al aire libre, lo aspiramos ávidamente, intentando deshacernos del olor a muerte y podredumbre que reinaba en la cueva. La luna ya se inclinaba hacia el oeste. Pronto amanecería. «Tenemos que volver a la base, inmediatamente», dije. Advertirles. Contarles lo del Alfa, lo de la tercera luna y lo de la plata. «¿Crees que el coronel Davis lo creerá?», preguntó Nora con escepticismo. «Lo creerá cuando Milo y Rodríguez empiecen a cambiar de nuevo bajo la próxima luna», respondí sombríamente. «Tenemos poco tiempo, y ahora sabemos, no es solo una secta, es una maldición antigua, y lleva matando mucho, mucho tiempo». Empezamos a bajar por la ladera, intentando mantenernos ocultos. La desesperanza que flotaba en la cueva de los huesos nos pesaba sobre los hombros. La maldición había durado siglos. ¿Podríamos romperla nosotros? ¿O nos convertiríamos solo en otro capítulo de la sangrienta balada de Red Barrow Hollow? Y nuestros huesos también serían encontrados algún día en una cueva oscura bajo la roca viva. El regreso a Fort Garrison fue como despertar de una pesadilla para entrar en otra. Llegamos a la base al amanecer, sucios, exhaustos, con una historia demencial sobre un clan de hombres lobo, huesos antiguos, y la condición de matar al Alfa. Nos recibieron con incredulidad y sospecha. El coronel Davis estaba furioso por nuestra escapada, pero el relato de Nora Brown, respaldado por los argumentos de la doctora Chow sobre el posible carácter ritual del culto y la necesidad de medidas preventivas, le hizo dudar. Especialmente cuando Lauren mencionó la tercera luna y la amenaza potencial para los infectados restantes, Milo y Rodríguez. «Aislarlos al máximo», ordenó Davis, «y reforzar la seguridad de la base. Si esos Trask deciden meterse aquí, estaremos preparados». Todavía no creía en hombres lobo, pero se tomaba en serio la amenaza de un ataque de fanáticos. Los días hasta la siguiente luna llena transcurrieron con una lentitud agónica. Estaba bajo investigación. Booth extraoficialmente asesoraba al servicio de seguridad de la base. Lauren Chow intentaba sintetizar algo a base de plata que pudiera actuar como antídoto o al menos como tranquilizante. Nora recopilaba todos los datos históricos disponibles sobre Red Barrow Hollow y el clan Trask, encontrando cada vez más confirmaciones indirectas de nuestra historia en viejos informes policiales sobre desaparecidos y asesinatos sin resolver en las montañas circundantes. Kyle seguía inconsciente, pero la herida de mi bayoneta cicatrizaba lentamente, aunque permanecía negra. Milo y Rodríguez estaban bajo sedación constante, en celdas de aislamiento reforzado. Pero a medida que se acercaba la luna llena, los sedantes funcionaban peor. Se volvían inquietos, gruñían en sueños. Sus cuerpos empezaban a sufrir espasmos de nuevo. Y llegó la noche de la segunda luna llena. La base estaba en estado de sitio. Los reflectores bañaban el perímetro con luz brillante. En las torres vigilaban francotiradores con rifles de gran calibre cargados con balas experimentales con núcleo de plata, fabricadas apresuradamente en los talleres de la base por insistencia de Lauren. Esperábamos el ataque de los Trask, pero el ataque vino desde dentro. La señal de alarma aulló desde el ala médica. «Brecha en el aislamiento, repito, brecha en el aislamiento». Se oyó un grito de pánico por la radio. Milo y Rodríguez. A pesar de la sedación, a pesar de las puertas reforzadas, la luz de la luna había hecho su trabajo. Se habían transformado de nuevo, y esta vez eran más fuertes, más feroces. Destrozaron sus celdas e irrumpieron en el pasillo, matando a 2 guardias antes de que pudieran reaccionar.
Nora, yo y un equipo de respuesta rápida corrimos hacia allí. La escena era espantosa. El bloque médico estaba destrozado. Bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia, se movían dos figuras distorsionadas. Los antiguos, Milo y Rodríguez. Eran más grandes que Kyle la vez anterior. Su transformación había ido más lejos. Pelaje más espeso, colmillos más largos, ojos ardiendo con un fuego infernal amarillo. «Fuego con fósforo, apuntad a las extremidades», ordené. Las balas normales eran casi inútiles, pero las cargas incendiarias al menos podían ralentizarlos, causarles dolor. Destellos blancos de fósforo iluminaron el pasillo. Una de las criaturas, Rodríguez, aulló cuando la carga le alcanzó en el hombro, prendiendo fuego al pelaje y la piel. Pero no se detuvo. Actuaban coordinados, como una manada. Intentaban abrirse paso hacia el exterior, hacia el resto de la base. «¡Plata! ¡Usad la plata!», grité por radio a los francotiradores que podían disparar a las ventanas del pasillo desde fuera. Se oyó el chasquido seco de un rifle de francotirador. La criatura que había sido Milo se estremeció cuando una bala con núcleo de plata le alcanzó en la pierna. Empezó a cojear, pero siguió avanzando. Era una lucha a vida o muerte. Por un lado, mis antiguos camaradas, mis hermanos de armas, convertidos en monstruos. Por otro, soldados obligados a disparar a aquellos con los que hasta ayer compartían raciones y cigarrillos. El dilema moral me desgarraba el alma. Cada disparo era como un golpe en mi propio corazón. Vi el horror y la duda en los ojos de los hombres del equipo de respuesta. «¡No dudéis!», grité, disparando yo mismo con la pistola cargada con las balas de plata que Lauren había conseguido. «Ya no son ellos, son bestias. Os matarán sin pensarlo». Los estábamos haciendo retroceder hacia los módulos de aislamiento. Rodríguez, cegado por el dolor de las quemaduras de fósforo, chocó contra una pared. Milo, cojeando, con varias balas de plata en el cuerpo, seguía luchando con una furia increíble. Nora actuaba con frialdad, cubriendo el flanco. Sus disparos de pistola eran precisos. De repente, noté movimiento fuera de la ventana. A la luz de los reflectores brillaron figuras oscuras. Se movían rápido, en silencio, saltando la valla del perímetro. Los Trask habían venido. Pero no para un ataque frontal. ¿Venían a por los suyos? ¿O para aumentar el caos? «Atención a todos los puestos. Enemigo en territorio de la base. Sector Gamma», grité por la radio. El asedio había comenzado de verdad. El enemigo estaba dentro y fuera. Y mis antiguos soldados eran ahora parte de la manada enemiga. La segunda luna se había alzado, y Fort Garrison se sumió en un caos sangriento. ¿Lograríamos sobrevivir hasta el amanecer? ¿Y qué pasaría cuando saliera la tercera luna? El mes entre la segunda y la tercera luna fue un infierno. Fort Garrison lamía sus heridas tras el ataque nocturno. Varios Trask murieron al intentar infiltrarse en la base, pero nosotros también sufrimos bajas. Lograron encerrar de nuevo a Milo y Rodríguez, pero se habían vuelto aún más agresivos, su forma humana casi borrada incluso entre lunas llenas. El mando en Washington finalmente comprendió la gravedad de la situación, pero su reacción fue lenta y burocrática. Enviaron más soldados y equipo, pero no entendían la verdadera naturaleza del enemigo. Fui formalmente restituido en mi puesto. En situaciones de crisis, mi experiencia era más necesaria que cumplir con todos los trámites del Consejo de Guerra. Junto con Nora y Lauren, desarrollamos un plan. Sabíamos que Eli Trask realizaría algún tipo de ritual en la noche de la tercera luna. Las crónicas y leyendas hablaban de la fusión con la bestia, de la transformación completa e irreversible de los mestizos. Nuestra única esperanza de salvar a Milo y Rodríguez era matar a Eli antes de que completara el ritual. El reconocimiento con drones y el testimonio de uno de los Trask heridos que logramos capturar vivo señalaron el lugar. Una iglesia de piedra abandonada en una colina sobre Red Barrow Hollow. Una construcción vieja, anterior a la guerra, abandonada hacía tiempo por los hombres,
pero no por los espíritus de las montañas. En la noche de la tercera luna, Nora y yo, junto con un pequeño grupo de soldados escogidos de Raptor 17, en los que confiaba como en mí mismo, nos dirigimos hacia la iglesia. Lauren se quedó en la base, coordinando el apoyo y preparando la asistencia médica por si lográbamos romper la maldición. La aproximación fue dura. El bosque bullía de Trasks. Sabían que vendríamos. Era su territorio, su noche. Avanzamos lentamente, usando todas nuestras habilidades de movimiento sigiloso. Varios enfrentamientos cortos y brutales en la oscuridad. Choque de cuchillos, disparos ahogados de armas con silenciador. Perdíamos hombres. Finalmente, la vimos. La iglesia en la colina, una silueta negra contra la enorme luna blanca. Las ventanas brillaban con una tenue luz rojiza. Desde allí llegaba un cántico rítmico y gutural. Una letanía espeluznante en una mezcla de inglés antiguo y lengua cherokee. «El Alfa está ahí», susurré. «Grupo Bravo, asegurad el perímetro. Grupo Alfa, Nora y yo, entramos. Comunicación por canal seguro». Nos acercamos a la pesada puerta de roble. No estaba cerrada. Dentro ardían antorchas. En el centro de la nave, ante el altar, estaba Eli Trask. Era diferente. Más alto, más corpulento. Su cuerpo ya empezaba a distorsionarse bajo la luz de la luna que se filtraba por las vidrieras rotas. Sus ojos ardían amarillos. Estaba a medio camino de convertirse en la bestia alfa. A su alrededor, otros Trask se balanceaban en trance ritual. «Te esperaba, soldado», rugió Eli, su voz ya no del todo humana. «Viniste a la llamada de la sangre. ¿Viniste a morir?» «He venido a por mis hombres, Trask», respondí, levantando el fusil. «Ya son nuestros», bramó Eli, y su transformación se aceleró. La piel se rasgaba, crecía el pelaje, los huesos crujían cambiando de forma. Un instante después, ante nosotros no había un hombre, sino una criatura enorme y musculosa, que solo recordaba vagamente a un lobo. Más bien, una pesadilla encarnada de antiguas leyendas. Los Trask a su alrededor también empezaron a cambiar, convirtiéndose en licántropos más pequeños. Se lanzaron sobre nosotros. La batalla en la iglesia fue el apoteosis del caos. El fuego de las armas automáticas se mezclaba con gruñidos de lobo y gritos de agonía. Nora y yo nos abríamos paso hacia el altar, hacia el Alfa. Nuestros hombres fuera contenían el asalto del resto de los licántropos. Eli era increíblemente rápido y fuerte. Lanzaba los bancos como si fueran astillas. Sus garras dejaban profundos surcos en el suelo de piedra. Las balas normales solo lo enfurecían. Cambié a la pistola con balas de plata. «Semper Fidelis», susurré, recordando la inscripción en una de las balas que Lauren había hecho especialmente para mí, con una vieja medalla de plata de mi padre marine. El recuerdo de los caídos. De Kyle, postrado en la base. De Milo y Rodríguez, cuyas almas pendían de un hilo. Yo disparaba, Nora me cubría, repeliendo a otros licántropos con la taser y la pistola. Eli se abalanzó sobre mí, derribándome. Sus fauces colmilludas estaban a centímetros de mi cara. Su aliento fétido me quemaba la piel. Vi en sus ojos ardientes una furia primigenia. Nora le disparó en el costado con su pistola de balas de plata. El Alfa aulló y se distrajo un instante. Fue suficiente. Apoyé el cañón de mi pistola contra su pecho, donde debía estar el corazón, y apreté el gatillo. La última bala de plata. Aquella. Semper Fi. Se oyó un rugido ensordecedor que se convirtió en un estertor agónico. La bestia alfa se convulsionó. Su cuerpo empezó a retorcerse, a encogerse. El fuego amarillo de sus ojos se apagó. Se desplomó sobre las losas de piedra junto al altar, y su cuerpo empezó a volver rápidamente a la forma humana, la del muerto Eli Trask. En ese mismo instante, los licántropos a nuestro alrededor se quedaron inmóviles. Sus transformasi ostanobilis, nekotorenachali obratni proces, skula od boli. El cántico cesó.
El vínculo se había roto. Habíamos vencido. El alfa estaba muerto. ¿Pero a qué precio? A nuestro alrededor yacían cuerpos, de mis hombres, de los Trask. La iglesia estaba bañada en sangre. La tercera luna todavía brillaba a través de las ventanas rotas, pero su magia se había quebrado. Al menos, por ahora. La muerte de Eli Trask fue el punto de inflexión. En cuanto cayó el alfa, la maldición que mantenía a mis hombres en forma de bestia empezó a debilitarse. En la base, en los módulos de aislamiento, Milo y Rodríguez experimentaron un agónico proceso inverso. La doctora Chow y su equipo trabajaron sin descanso, administrando fármacos de soporte, intentando aliviar su sufrimiento. Cuando regresamos de la colina, dejando atrás la iglesia destrozada y a los Trask muertos, los supervivientes se habían dispersado por los bosques como sombras. Nos recibió Lauren. Están volviendo, Mark, dijo, cansada pero con un destello de esperanza en los ojos. Los cuerpos están cambiando. Las constantes vitales se estabilizan, pero no es una simple curación. Fui a la enfermería. Milo y Rodríguez yacían en las camas, conectados a máquinas. Volvían a ser humanos. ¿Pero qué clase de humanos? Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices, no solo de las heridas y las balas, sino de la propia transformación. La piel era áspera, todavía con mechones de vello duro en algunas zonas. Los músculos estaban deformados, pero lo más aterrador eran sus ojos. En ellos se había congelado el horror de la pesadilla vivida, el vacío y algo salvaje, arrinconado en lo más profundo, pero Neishesnufshe Edokonsa. Kyle también recuperó la conciencia unos días después de la muerte del alfa. La herida de mi bayoneta cicatrizó, dejando una fea marca negra. Lo recordaba todo. Recordaba cómo perdía el control, cómo atacaba a los suyos. La culpa y la desesperación casi lo destrozaron. La maldición se había roto, pero dejó huellas imborrables, físicas y psíquicas. Mis hombres sobrevivieron, pero estaban mutilados. Su carrera en el ejército había terminado. Les esperaban largos meses, si no años, de rehabilitación, de intentos por volver a una vida normal, si es que tal vida era posible para ellos. El mando reaccionó de forma predecible. Llegó una comisión del Pentágono. A los hombres de traje caro y rostro impenetrable no les interesaba la curación de mis soldados, sino ocultar la verdad. El incidente en Fort Garrison fue inmediatamente clasificado como Top Secret. La versión oficial, dictada desde arriba, rezaba: ataque de grupo terrorista utilizando agente biológico desconocido de acción alucinógena y mutagénica. Ni una palabra sobre hombres lobo, la luna, el hierro meteorítico o el clan Trask. Todas las menciones a la Carolinita y sus propiedades fueron eliminadas de los informes de Lauren Chow. Los cuerpos de los Trask encontrados en la iglesia y el bosque desaparecieron en paradero desconocido. A Nora y a mí nos interrogaron durante horas. Contamos la verdad, pero solo vimos en los ojos de los investigadores el deseo de ajustar nuestros testimonios a una versión conveniente. No querían creer en lo sobrenatural, o fingían no creer. Al final, me ordenaron escribir el informe final. Me senté ante una hoja de papel en blanco, y las palabras no fluían. ¿Cómo describir lo que había pasado? ¿Cómo explicar la transformación de hombres en monstruos bajo la luz de la luna? ¿Cómo informar del asesinato del Alfa con una bala de plata grabada con Semper Fidelis? Escribí el informe, eligiendo cuidadosamente las palabras. Agresividad inexplicable en soldados heridos. Cambios fisiológicos de etiología indeterminada. Enemigo demostró resistencia anómala a las heridas. Neutralización del líder del grupo condujo a la desescalada de la situación. Cada línea era una mentira por omisión, una verdad a medias que ocultaba una realidad monstruosa. Cerraron el caso. No me sometieron a consejo de guerra. Aparentemente decidieron que un héroe vivo que detuvo un ataque biológico era mejor que un chivo expiatorio.
Incluso me propusieron para alguna medalla insignificante por actuación en situación compleja. A Nora la trasladaron a otro departamento con un ascenso, lejos de aquí. Lauren Chow volvió a su laboratorio con órdenes de olvidar la Carolinita. Pagamos un alto precio por la victoria sobre la maldición, con las vidas de los soldados caídos, con los destinos destrozados de los supervivientes, y con la verdad, enterrada bajo toneladas de protocolos secretos e informes falsos. Me miré las manos, la bayoneta sobre la mesa. La cicatriz en mi conciencia no había desaparecido, y sabía que el mal al que nos habíamos enfrentado no se había ido. Simplemente se había agazapado en los oscuros desfiladeros y las profundas minas de estas antiguas montañas, esperando su momento. Pasaron varios años. Dejé el ejército. No podía seguir sirviendo sabiendo la verdad que tenía que ocultar. Volví a los Apalaches, a la vieja cabaña de mi abuelo, que había estado vacía desde su muerte. Aquí, entre las montañas, me sentía más tranquilo, aunque por las noches todavía soñaba con ojos amarillos y cicatrices ennegrecidas. Una tarde estaba sentado junto a la misma chimenea donde una vez escuché los cuentos de mi abuelo. Por un viejo receptor de radio daban las noticias locales. El locutor leía el resumen de sucesos con voz monótona. Y para concluir el boletín, las autoridades del condado han confirmado información sobre un brote localizado de una enfermedad desconocida, similar a una forma agresiva de rabia, en la zona de Fort Garrison. Varios militares y civiles han sido hospitalizados con síntomas de agresividad aumentada y fotofobia. Representantes de la base aseguran que la situación está bajo control y se están tomando todas las medidas necesarias para prevenir la propagación. Sonreí con amargura. Brote anómalo de rabia. ¡Qué predecible! ¿Significa que no todos los Trask perecieron? ¿O la maldición encontró nuevos portadores? En la puerta de la cabaña apareció una silueta. Era mi vecino, un anciano del valle cercano que a veces venía a verme. Me traía leña. Se llamaba Caleb, y era tan antiguo como estas montañas. Asintió en silencio hacia la radio. ¿Lo has oído?, preguntó. Lo he oído, respondí. Caleb se acercó a la chimenea, extendió las manos hacia el fuego. Su rostro a la luz de las llamas me pareció extrañamente familiar, recordándome a... ¿Eli Trask? No, disparates, solo un viejo de los Apalaches. Me miró y en sus ojos brilló por un instante un destello extraño. Esbozó una sonrisa apenas perceptible, solo con las comisuras de los labios. Y esa sonrisa era... lobuna. Las montañas lo recuerdan todo, Mark, carraspeó en voz baja. Y las baladas nunca terminan, simplemente vuelven a empezar. Asintió y salió tan silenciosamente como había entrado. Me quedé solo. Mi mirada cayó sobre la pared de la cabaña. Allí donde, entre las viejas escopetas y trofeos de caza del abuelo, colgaba un objeto que me había traído de Fort Garrison como trofeo y recordatorio eterno. Un filo negro, toscamente forjado, mate, sin reflejar la luz. Uno de aquellos que encontramos en el desfiladero del Sabueso. El mal no había muerto, simplemente dormía. La balada de Red Barrow Hollow continuaba, y yo sentía que mi estrofa en ella aún no había terminado.